Amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Siempre que terminamos los tiempos de alabanza y de la oración pastoral y pasamos a la predicación de la palabra, los hermanos que están dirigiendo acostumbran a decirnos a los predicadores que Dios te bendiga y en realidad es algo tan profundo, hermanos, porque la responsabilidad de la predicación de la palabra es un asunto muy serio y muy complejo. Con temor y con temblor servimos al Señor en el ministerio, pidiéndole que Él siempre nos dirija para que podamos hacer su voluntad y poder proclamar, como bien mencionábamos, su palabra pura, su palabra como es. Les invito a que oremos para que el Señor nos dirija en esta mañana durante este tiempo de predicación. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de estar juntos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque hemos visto tu gracia y tu favor a lo largo de esta semana con nosotros. Una vez más, Señor, tú has sido fiel. Gracias, Padre, porque tu fidelidad no depende de nosotros, porque tu fidelidad no depende, Señor mío, de tu estado de ánimo ni de nada, Señor, sino que tú simplemente eres fiel. Padre Celestial, es realmente magnífico encontrar todas las cosas que tú eres, Señor, entenderlas, vivirlas, practicarlas, comprenderlas. Padre, ciertamente tú eres nuestro norte. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo de predicación de esta mañana. Yo te pido por favor que dirijas nuestros corazones y nuestras mentes hacia tu palabra y que ahí descansemos, Señor, para que seamos bendecidos, confrontados, alentados y consolados por Él. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén y amén. Antes, hermanos, de sentarnos en la porción bíblica que tenemos para esta mañana, que les invito ya que la tengan en sus Biblias, por favor, el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, lo vamos a leer en un ratito más. Quisiera, mientras ustedes van buscando Deuteronomio 18 del 9 al 14, hacer una pequeña introducción para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. No sin antes expresarles el deseo profundo y auténtico que tengo y tenemos todos acá en la iglesia de que sus vidas y su tiempo devocional de esta semana haya sido enormemente enriquecedor. Que el Señor haya bendecido mucho lo que tiene para cada uno de ustedes y que hoy, que nos reunimos como cuerpo, como iglesia, podamos nutrirnos ahora sí de la enseñanza de cuerpo, ¿verdad? También para ponerla por obra en nuestras vidas. El ciclo de prédicas que estamos surcando, que estamos navegando en esta temporada como iglesia, ha determinado que seamos confrontados, alentados y consolados en diferentes momentos, con varios temas. ¿Contra qué? Contra nuestra propia carne. Es decir, contra aquellas cosas que nacen de nuestros corazones y que ciertamente no agradan al Señor. Hemos visto cómo el Señor nos está ayudando a sacar de nuestro sistema prácticas que nosotros considerábamos normales en nuestra vida y que ciertamente no lo son, y por eso Dios está trabajando para limpiar nuestras vidas. Es claro además, hermanos, que a lo largo del tiempo el pecado ha cambiado de formas, se ha cambiado de ropa, de color, de tamaño quizá, en lo que aparenta ser, pero en esencia es ciertamente lo mismo. El pecado ha seguido siendo y sigue y seguirá siendo en realidad el cáncer del pueblo, del mundo entero. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en las enfermedades, cuando pensamos en las guerras, cuando pensamos en las hambrunas, en el egoísmo, en la destrucción, cuando pensamos en todo eso, la raíz es una sola, el pecado del hombre. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre esto porque a menudo pensamos en responsabilizarle a Dios por las cosas que pasan. Hermanos, las guerras y las vicisitudes que nosotros pasamos por nuestras vidas no son culpa de Dios, son nuestra responsabilidad. Y debemos entenderlas como tales para arrepentirnos, para pedir perdón y buscar vivir de maneras diferentes. A lo largo de este ciclo de prédicas también hemos tenido un feedback muy interesante de varios de ustedes que se han acercado a conversar y a hacer preguntas sobre alguno u otro tema que les ha impactado. Y hay que dar gracias a Dios por eso, porque eso no tiene nada que ver con el siervo o los siervos que están en este púlpito, sino con que la palabra de Dios sea predicada, porque es la palabra la que transforma vidas. El libro de Romanos capítulo 10, 17 dice claramente que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre que la palabra de Dios sea predicada, vamos a pasar por ese trayecto. Y eso es bueno y eso es de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Es indiscutible e incuestionable el poder transformador que tiene la palabra en nuestros corazones. No hay ámbito en nuestra vida que no deba ser tratado y cuidado por el Señor. Nosotros debemos convenir en que nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo muy, muy claro.
Para poner un poco de contexto para el mensaje de esta mañana, quisiera a que nosotros meditemos sobre dos estudios que encontré sobre el cristianismo en esta semana y que tuve la posibilidad de revisar. El primero de ello habla de las famosas creencias mixtas. ¿Qué son estas creencias mixtas? ¿De dónde vienen? En las encuestas de valores en América Latina, se registra personas o busca un importante número de personas autoadscritas, es decir, que se suscriben a sí mismas a religiones cristianas que a menudo también creen en la suerte y en la fortuna. ¿Sí? Es como que se enchufaran esas cosas y estuviesen de alguna forma escritas. Soy cristiano, pero también está ahí la suerte y mi fortuna que está dando las vueltas por este lado. Por otro lado, hay otro estudio que habla de lo que es la percepción de los milagros en el cristianismo. Las investigaciones sociopsicológicas indican que los creyentes, y escuchen bien, me refiero a los creyentes, tienden a interpretar eventos fortuitos positivos como intervenciones divinas o bendiciones en lugar de atribuirlos al azar. ¿Sí? Entonces pasa alguna cosa y yo digo, ay, qué bendecido que soy. ¿Sí? Y empezamos a ver ciertas cosas que simplemente ocurren como eventos fortuitos, ¿sí? Y que nosotros les atribuimos o los vinculamos a la suerte o al azar. ¿Sí? Me encontré este billete de $20. ¿Sí? Pasó tal cosa o sucedió lo demás acá. Y nosotros empezamos a atar estas situaciones. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de creencias que están vinculadas a lo que en teología se conoce con el nombre de sincretismo. ¿Sí? ¿Qué es el sincretismo? Básicamente, la unión o fusión de diferentes elementos, creencias, costumbres o doctrinas para crear una nueva forma o tradición. ¿Sí? Entonces empezamos a conectar las cosas que vienen por ahí y las llevamos a la fe como si siempre hubiesen sido parte de la fe. Estos asuntos resultan peligrosos, hermanos, para lo que es la sana doctrina y nuestro desenvolvimiento como cristianos, como creyentes. Llamativamente importante tener claro esto. Si hacemos un poco de memoria, uno de los lineamientos principales que Dios les dio a los israelitas durante su peregrinaje a la tierra prometida y aún cuando ya la estaban conquistando y también después de ella, era de que no se mezclaran con los otros pueblos y que por nada del mundo se inclinasen ante sus dioses. ¿Recuerdan ustedes esas instrucciones? Dios las repite una y otra vez a lo largo de la Escritura. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues exactamente lo que Dios le prohibió hacer. ¿Sí? Una y otra vez empezó a asumir ciertas cosas y a vincularlas con la fe. Este asunto en particular dio como resultado un híbrido peligrosísimo de fe que no tenía nada que ver con el culto a Dios que Él mismo nos enseñó. Y que termina por volverse una costumbre que empezamos a practicar entre nosotros como algo normal. ¿Sí? Pasó en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver el día de hoy, porque justamente vamos a hablar de Deuteronomio en este sentido, de una manera in extremis peligrosa. En la actualidad, encontramos toda clase de creyentes mezclando creencias y costumbres con la fe para dar espacio a credos que abrazan la posibilidad de que existan otros dioses. Y por ahí algunos dicen que Dios tiene diferentes nombres o de que existen más de un camino al Padre. Sí, nosotros nos encontramos con creyentes que se sientan a veces con nosotros y que creen ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas vienen justamente de construcciones sincréticas. El sincretismo en su más pura expresión. Lo llamativo de todo esto, hermanos, es que la Biblia tiene una posición muy clara sobre las creencias que debemos tener y la práctica de todo esto. Sin embargo, pareciera ser que esas páginas faltan en las Biblias de algunos de nosotros. Hermanos, les invito a que reflexionemos juntos a la luz de la palabra sobre esta condición del ser humano, del creyente de manera particular, al que parece no serle suficiente Dios y que por ende busca apoyarse o sostenerse en algo o en alguien más. A la luz de esto, por favor, abramos nuestras Biblias y pongámonos de pie para la lectura bíblica del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Les invito por favor a que me sigan con la mirada. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha dado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Y entonces, ahora sí, pongámonos en contexto del mensaje, ¿verdad? Ya hablando propiamente de la porción de Deuteronomio. Como siempre, entendiendo de qué se trata el libro para poder entenderlo de una manera correcta. El libro de Deuteronomio, como ustedes saben, fue escrito por Moisés. Tuvo como objetivo principal el instruir a la nueva generación sobre los aspectos de la ley que debían todos ellos conocer. Y es importante que nosotros entendamos este contexto, amigos. Recuerden ustedes que había una nueva generación de israelitas. La antigua generación se quedó fuera de la tierra prometida después de vagar 40 años por el desierto. Un año por cada día que los espías llegaron o entraron a la tierra prometida a buscar y ver cómo eran los pueblos a los que tenían que conquistar. Recuerdan ustedes que el libro del Éxodo nos comenta que cuando regresaron los espías, que fueron 12, uno por cada tribu, 10 de esos espías dijeron que la tierra era una maravilla, pero que había gigantes y guerreros y murallas y que era imposible conquistar ese pueblo. 2 dijeron que sí se podía, Caleb y Josué. La narración bíblica continúa indicándonos que esto Dios lo interpretó como una falta de confianza total en él, porque era Dios quien les había prometido entregarles a esa tierra a los israelitas. Y ellos no creyeron, pensaron que el enemigo era más fuerte que ellos y que su Dios. Automáticamente el castigo fue ejemplar, 1 año por cada día de los que se fueron. Tan así que llegado este momento, cuando Deuteronomio tiene el momento de su escritura, solamente 3 personas estaban ahí de esa antigua camada de israelitas maduros que salieron de Egipto cuando hablo de la edad. Moisés, Josué y Caleb. Poco antes de entrar a la tierra prometida, porque ustedes recordarán que Moisés no ingresó a la tierra prometida. De ellos, de los 3, solamente 2 lograron ingresar. Deuteronomio, en su nombre desde el hebreo, significa la segunda ley. No significa, hermanos, que Dios dio una ley distinta a la gente, sino que volvió a enseñar lo que ya se había escrito. Por ejemplo, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, también ustedes los van a encontrar en el capítulo 5 de Deuteronomio. ¿Sí? Es decir, van a encontrar todas esas cosas enseñadas nuevamente porque el nuevo pueblo, la nueva juventud tenía que aprender estas cosas. ¿Sí? A eso se refiere el libro. Y ustedes van a encontrar que alrededor de los 10 mandamientos existen otra serie de información y datos que son importantes y que eran necesarios para que se conozcan por el resto del pueblo judío, por por la nueva generación que estaba entrando a la tierra prometida. Y dentro de esto, el capítulo 18 nos permite ver algunos elementos importantes de la vivencia y la convivencia del pueblo con respecto a su entorno. ¿Sí? Y esto es importante también que nosotros lo veamos, porque ustedes si leen el capítulo completo de Deuteronomio, el 18, y tanto el 17 y el 19 que le siguen, van a encontrar una serie de normas que son importantes y eran necesarias conocer en aquel tiempo. Dentro de ese aspecto, hermanos, nos encontramos ya con el versículo 9, de esta porción específica que habla justamente de los hechiceros, los agoreros, los magos y todas estas cositas que ya pasaban en ese tiempo, como también pasan el día de hoy. Versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense en esto detalladamente. Deja claro al pueblo qué tipo de gente vivía allá, y en aquel momento de la historia, ¿sí?, nos deja claro que lo que a Dios no le parecían estas prácticas no era solamente un tema de incomodidad, no le parecían algo inadecuado, le parecían abominables. Así de drástico era el tema, ¿verdad? Estábamos hablando de algo que era profundamente desagradable a Dios en cuanto a su práctica. ¿Qué podría hacer esto que resultaba a Dios de una forma de repelerle de una manera tan amplia y tan clara? ¿Sí? Vamos a ver, eso está explicado en los versículos 10 y 11. No se ha hallado en ti, dice la palabra de Dios, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Vamos a ver qué significa esto. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quizá más de ustedes, todos, tal vez hemos pasado por esta porción en más de una ocasión, y cuando la leemos tendemos a pensar por ahí que son palabras sinónimas, ¿no? Hechicero, mago,
agorero, nos suenan como medio parecidas. Vamos a ver ahora y vamos a tomar un tiempo para explicar cada una de ellas, para que entendamos que cuando Dios las explicó en el contexto en el que fueron escritas, tenían significados diferentes, pero todos peligrosos, todos seriamente cuestionables por lo que tenían por detrás. Y quisiera entonces que nosotros le dediquemos un tiempito a profundizar en estos términos. El primer término de ellos es pasado por fuego. Hijo o hija que sean pasados por fuego. Los cananeos, que eran los nativos de esta zona, que eran varios pueblos, me refiero a cananeos para mencionarlos de manera general, ¿no? Porque ahí estaban los amalecitas, los amonitas y todos los hitas de estos que estaban por este lado, ¿sí? Pero los del valle de Canaán tenían por costumbre o consideraban que los sacrificios eran una herramienta válida para agradar a sus deidades, ¿sí? Entonces sacrificaban carneros, sacrificaban bueyes, sacrificaban corderos también, toda clase de animales para agradar a sus dioses con minúscula, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque es lo que ellos creían en aquel tiempo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Buscar el favor de sus dioses para sus actividades, ¿sí? Pero el tema no se quedaba solamente ahí. De manera específica, muchos de estos pueblos creían que el sacrificio de lo considerado como más valioso para ellos, ¿sí?, era algo que traería un cambio o prosperidad o riqueza al pueblo. ¿Y qué podría ser más precioso para los padres que sus propios hijos? Cuando nosotros hablamos de esto, la Biblia nos dice que hablaba de hijos o hijas pasadas por fuego, está hablando de sacrificios humanos, de hijos o hijas que eran enviados a morir para que haya prosperidad para el resto del pueblo. Lo cual ya parece de por sí espeluznante, pero tiene una raya más que es importante conocer. ¿A quién o a qué deidad le interesaba recibir sangre humana, sacrificios humanos a cambio de favores? Esta deidad era conocida y sigue siendo conocida hasta el día de hoy como el famoso dios con minúscula llamado Moloch, el dios pagano llamado Moloch. Si usted ha estudiado un poquito más del contexto histórico-cultural de la Biblia, sabrá que Moloch era un dios bastante popular en aquel tiempo. Y en el día de hoy es el nombre de un demonio. De uno de los demonios de las huestes de Satanás que fue expulsada del cielo. Este Moloch se regocijaba en el derramamiento de sangre humana a cambio de favores. Y eso es lo que transmitía y eso es lo que la gente de Canaán trataba de hacer. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, vemos que el corazón humano queda desnudo al pretender negociar favores a cambio de sangre. Cuando nosotros hablamos de los sacrificios en el Antiguo Testamento del pueblo judío, nosotros estamos viendo sacrificios que se hacen a cambio de redimir el pecado, ¿verdad? De sanar el pecado que yo he cometido, que el pueblo ha cometido delante de Dios. Los pueblos paganos no lo hacían por su pecado, sino simplemente para lograr un cambio a cambio de, ¿sí?, a negociar con esos falsos dioses. Así como nosotros, hermanos, en ocasiones parece que quisiéramos negociar también con Dios. Y estoy seguro que ninguno de nosotros está pretendiendo sacrificar a sus hijos, nietos o demás, no, para nada. Pero ¿no se han dado cuenta que a veces en nuestro argot sí hay cositas que denotan que tratamos de negociar con Dios? Señor, si tú me bendices de esta forma, yo te prometo que voy a ir 52 domingos a la iglesia. Como si el favor de venir a la iglesia le hiciéramos nosotros a Dios. Señor, es que si tú me bendices yo voy a servir en la iglesia. Señor, es que si tú me bendices yo voy a dejar de hacer tal cosa, voy a dejar tal vicio, voy a hacer tal o cual cosa. Hermanos, ¿no nos damos cuenta nosotros que el abandonar vicios, que el servir a Dios, que el congregarnos, que el leer la palabra, que el alabarle a Dios es un privilegio que Dios nos da y no una moneda de cambio para negociar con Él? Y que cuando nosotros ocultamos atrás de esas palabras una falsa apariencia de piedad, lo que le estamos diciendo a Dios es que nosotros tenemos moneda de cambio para negociar con Él, como si fuese Él el que necesita de nosotros y no como realmente es, que somos nosotros los que necesitamos de Él. Esta parte de aquí es extremadamente peligrosa, pero tiene mucha historia y mucho trasfondo. No pasó ayer ni antes de ayer. El libro de Deuteronomio, la historia alrededor de Deuteronomio está casi 4000 años por detrás de nosotros. Y ya pasaba. Ya sucedía. El pecado es tan antiguo como la humanidad. Y el engaño es igual de antiguo que el pecado. O tal vez un poquito más. Porque acuérdense ustedes que Adán y Eva primero fueron engañados y después pecaron. Días de diferencia. Pero al final del día es lo mismo. Amados hermanos, permítanme serle totalmente honesto. No hay nada
Nada que usted o yo podamos ofrecerle a Dios a cambio de favor alguno. No hay absolutamente nada, como tampoco hay nada que nos pertenezca a nosotros. Ni siquiera nuestras vidas son de nuestra propiedad. Y a veces decimos eso fulgurantemente, es que es mi vida. Sobre todo para los que son más jóvenes, ¿verdad? O para los que recordamos nuestra adolescencia. No nos acordamos cuando le decíamos de esas cosas a Dios y a nuestros papás. Papi, mami, no te metas porque es mi vida. Mi vida. ¿Sí se dan cuenta cómo nosotros ocultamos las cosas para de repente desnudar nuestro corazón en lo carnoso que es, en lo pecaminoso que es? No, hermanos, mi vida no me pertenece. Dios es el dueño absoluto y total de todo y de todos. Y no depende en absolutamente nada de lo que hagamos o dejemos de hacer. Dicho de otra forma, el plan de Dios se cumple con nosotros o a pesar de nosotros. Usted escoge en qué barco desea sentarse. Pero la obra de Dios y el plan de Dios se van a cumplir. Lo triste, hermanos, de esta historia es que nosotros muchas veces actuamos y decimos las cosas como si realmente consideráramos ser los dueños de algo, los propietarios de alguna situación, cuando realmente todo es del Señor. Y no tiene sentido aferrarnos absolutamente a nada. Es que la matrícula del carro dice que es mía, es que la escritura de la casa dice que es mía. Hay un nombre ahí, sí, pero cuando usted se vaya, usted no se lleva ni la escritura, ni la casa, ni el carro. Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, resulta que no ha sido suyo. Alguien más se va a quedar con eso. Y usted ni siquiera sabe, bien dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Y hermanos, en este sentido, es importante que nosotros hagamos las cosas no como propietarios, sino como administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que el Señor nos entregue es para nuestra administración, nada más. La administración con responsabilidad, claro. ¿Cometeremos errores? Sí. ¿Corregiremos? Gloria a Dios. Pero caminemos con la mirada puesta en el Señor y no pensando en ningún momento que eso es de alguna forma mío, porque efectivamente no lo es. Ahora entendemos entonces por qué para Dios era abominación y nos habla de hijos e hijas pasadas por fuego. Muy bien. Número 2, adivinación, nos dice este versículo 10, ¿no es cierto? Se refiere a la adivinación en términos generales, condenando prácticas como lo que ellos consideraban el lanzamiento de flechas o saetas, o incluso examinar el hígado de los animales para ver de qué forma está y en función de eso poder adivinar el futuro. Cuando hablo de las flechas o saetas, piensen ustedes en las puntas de las flechas, ¿verdad? Estas que son saetas se llaman saetas, ¿no? ¿Sí? A estas cosas de aquí las lanzaban y si es que salían con las puntas para afuera significaba algo y si caían con las puntas para adentro significaba otra cosa. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de eventos fortuitos tomados por fortuna o por suerte? Bueno, igualito. Entonces lanzamos y jugamos, o los dados de nuestro tiempo, cualquier cosa de estas, ¿verdad? Entonces si sale un par de 6 yo hago esto, si salen un par de unos los demás de acá como si estuviéramos jugando a la ruleta. Pero para eso, para tratar de predecir el futuro. Los reyes de aquel tiempo consultaban a adivinos para ver si la fortuna les sonreía antes de ir a una batalla contra otro reino. Eso es lo que buscaban hacer y resulta muy llamativo, hermanos, que cuando se trata de consultarle a Dios para hacer las cosas, entonces empezamos a confiar en nuestro propio consejo. Pero cuando se trata de la suerte, entregamos nuestro futuro a un lanzamiento de dados. Paradójico, ¿verdad? Tenemos a un Dios que es todopoderoso y en cuyas manos descansamos, pero no le consultamos a Él. Pensamos que nosotros podemos. Y por el otro lado, no pensamos en que nosotros podemos, sino que dejamos todo a la, entre comillas, suerte y a un evento fortuito para tomar decisiones. Hermanos, sobre estas prácticas pecaminosas se han construido teorías diferentes. Hay hasta estudios técnicos. En algún momento alguno de ustedes habrá estudiado teoría de juegos, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los aportes más significativos de aquel sabio esquizofrénico John Nash, que nos enseña muchas cosas importantes sobre la asimetría de la información, que no es momento ni motivo de esta prédica. Pero sí se dan cuenta que nosotros hemos llegado incluso a construir ciencia alrededor de nuestro propio pecado. Es llamativo, pero eso es lo que termina sucediendo. La práctica de la adivinación, hermanos, está presente en la actualidad tanto como en el pasado. E incluso en este tiempo hay hasta consultorios, entre comillas, especializados y claramente signados en donde se invita a la gente a conocer su futuro.
El otro día estuve manejando por el centro histórico y encontré varios lugares, sobre todo en los segundos pisos de las edificaciones antiguas, en donde se invita a la gente a adivinar su futuro, a conocer su futuro. Y ya con letreros, hasta factura creo que le dan. No es deducible de impuestos, hermanos. No entra dentro de los grupos prioritarios para poder deducir impuesto a la renta. Pero la gente lo hace. Paga por eso. Seguimos confiando en otros y en sus palabras el futuro de la obra de Dios en nuestras vidas. ¡Qué locura tan descabellada! Pero eso hacemos. Y por eso Dios lo pena como lo pena. Vamos un pasito más, los agoreros. ¿Quiénes eran los agoreros? La raíz hebrea de la palabra es anán y significa nube. ¿De quién hablamos con los agoreros o a quién se refería en ese tiempo? A la gente que veía el cielo y según eso interpretaba si el tiempo iba a ser bueno o malo. ¿Sí? Entonces uno levantaba la mirada, veía las nubes y en función de cómo las nubes venían, entonces le daba una forma o le daba un contexto. ¿Sí? Y si la nube parecía perrito, y si parecía gatito, y si parecía ángel, pensaban otra cosa. Déjenme compartirles algo. La teoría psicológica nos enseña que el hombre tiende a asociar todo lo que ve con las cosas que conoce. ¿Sí? Por eso usted habrá visto incluso en redes sociales que le pasan una foto de un cielo con nubes y te dicen, ¿qué ves tú? Si tú ves una tortuga, entonces esto. Si tú ves un perro, lo demás allá. ¿Sí? Esos son puros cuentos chinos, ¿no? Pero al final del día, hermanos, si usted levanta al cielo la mirada y encuentra nubes, usted le va a encontrar una forma, porque su cerebro está diseñado para pensar de esa manera. No hay nada de extraordinario, simplemente el hombre ve las cosas no como son, sino como el hombre es. Así de simple. Sin embargo, los agoreros encontraban en el estudio de las nubes y del cielo y del firmamento en total una forma de tratar de predecir si los tiempos iban a ser buenos o no. Hoy la ciencia, hermanos, explica con sobra de detalle la naturaleza de muchos de los acontecimientos cósmicos. Sin embargo, hay personas que continúan pensando que la posición de la luna, el mes en el que nacemos u otros eventos de naturaleza cósmica determinan su suerte. Es que si tú naciste en el mes de enero entre tal y cual fecha, significa que estás en la casilla de no sé quién. O de no sé cuánto. Y que eso además determina que si todos los nacidos en enero en esas épocas tienen que tener exactamente el mismo perfil. Hermanos, eso es un cuento chino. Yo recuerdo que cuando habían los periódicos, ¿se acuerdan ahora que ya hay tan poquitos, no? Pero había una sección entera que presentaba los horóscopos, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Arriba de los crucigramas por lo general, ¿no es cierto? Y al lado de los cómics, ¿sí? Al lado de los cómics para niños había una herramienta tan peligrosa como esta de acá, ¿no es cierto? De estos agoreros. Y ahí le ponían, ¿no es cierto?, según su signo zodiacal, según ellos, cuáles eran las cosas que usted debía evitar, las que debía propender durante ese tiempo. ¿Quiere que le cuente a usted cómo hacían esas cosas? ¿Qué había por detrás de eso? Alguna vez tuve la posibilidad y la oportunidad de visitar un tabloide. En uno de estos tabloides, lo que ellos hacían es armar por piezas esto. ¿Sí? Entonces tienen piezas duras que van imprimiendo con lo que mandan a la prensa, ¿verdad? Y se va haciendo el molde, sí tiene un nombre, el machote creo que se llama esta cosa de acá, y con eso mandan e imprimen los demás ejemplares. Para los horóscopos, tenían un libro entero de un montón de escritos y lo que hacían es, ¿sabes qué? ¿Cuál sigue este de acá? Cojamos. Y no el de allá, creo que ese ya está repetido, pongamos el de más de acá. Y eso mandaban e imprimían, a criterio del señor que hacía el machote. Que por cierto, ni agorero era. Alguien le dio escribiendo las cosas. ¿Y saben qué es lo más increíble de eso? Que había gente que abría el periódico buscando la suerte en eso. Así de ilógico es este tema. Pero claro, leían eso el domingo y luego se iban a misa. O primero se iban a misa y luego leían el periódico, es lo mismo al final. En este caso es como en la suma, ¿verdad? El orden de los factores, no el tema del producto, la propiedad conmutativa de la suma era, ¿verdad? Algo así. Porque al final del día terminabas pecando, porque tu confianza no descansaba en tu Dios o al Dios al que decías adorar, sino en el Señor que hizo el machote del periódico que compraste en esa mañana, que resultaba ser más sabio y más santo que tu propio Dios. Eso, hermanos, es a lo que Dios se refería acá. Los horóscopos y los astrólogos tienen lectores, fans y defensores acérrimos de sus prácticas en la actualidad. Sí, anteriormente estos aparecían en periódicos y tenían segmentos especiales en noticieros y en programas de variedades de la mañana. Hoy están en las redes sociales, todo el tiempo.
Y aparecen y parecen tan dueños de la verdad y tan dueños del futuro que la gente se apantalla por todo eso y termina haciendo las cosas. Y rigen su comportamiento a tan penosa práctica. Qué terrible, hermanos. Y déjeme decirle algo para que usted lo medite. Confiar en los astros o en cualquier evento de la creación por delante de Dios es pecado. Así de fácil si usted quiere que le derrumbe ese asunto. Por cierto, no he preguntado a quiénes de ustedes ven y creen en esas cosas, no tengo ni idea. Es un asunto suyo con el Señor. Pero sí es mi responsabilidad decirle lo que Dios considera abominable a sus ojos. Sortílegos, una cosa para abajo, ¿verdad? Deriva de la palabra nahash, del hebreo nahash, que significa serpiente, ¿sí? Y habla, ¿qué hacen las serpientes? Susurran, ¿no es cierto? Se habla del susurrar. Significa básicamente buscar señales o presagios a través de incidentes cotidianos. Por ejemplo, que un gato negro se les cruce a ustedes por la calle. Uy, mala suerte. Pasan ustedes por la calle, encuentran una escalera y cuidado, pasan por debajo de la escalera. ¿A quién se le ocurrió esa volada? ¿Qué tiene que ver? Yo encontraba gente por ahí, tenía amigos que cuando caminaban procuraban no pisar las líneas del asfalto. Es que es de mala suerte pisar los cuadrados. ¿Por qué no los rectángulos? Los hexágonos. El pentagrama no es de Satanás, eso no dicen por ahí. Hermanos, cualquier cosa, cualquiera de esos temas deja al azar los eventos de nuestra vida por puras situaciones totalmente fortuitas que pueden pasar como no pueden pasar. Estos tipos de temas hoy las llamamos superstición, ¿sí? Es un miedo infundado a la naturaleza y al correr y devenir normal de un día cotidiano. Y ojo, hermanos, yo con esto no quiero decir que no haya que respetar a la creación. Si yo me encuentro con una serpiente venenosa al frente, no le tengo miedo porque me esté agorando una mala suerte, sino porque si me pica me muero. Obviamente yo tengo que respetar eso. Pero las cosas por lo que son, no por otros temas que salen de la mente de alguna persona que no tiene absolutamente nada de cristiano, porque ningún cristiano sería capaz de llevarle a usted a hacer una conclusión de esa naturaleza. Absolutamente a nadie. Que si se pone el amarillo, que si en Navidad, ¿cómo es? En Año Nuevo que se ponen los interiores amarillos, ¿verdad? ¿Sí? Que si se comen las uvas, que si no sé qué. Hermanos, todo eso es superstición. Usted está entregando su futuro, su supuesto nuevo año de bendición a la suerte, al azar, a comprar 12 uvas en el mercado. ¿Sí? Y algunos dicen que si salen con semilla es mala suerte y salen sin semilla es buena suerte. Oigan, ¿de verdad? ¿Dónde queda la confianza en Dios? Hoy reflexionamos con los hermanos antes de este culto sobre una frase que estaba dando las vueltas. La valentía, hermanos, no es la ausencia de miedo. La valentía no es enfrentar el miedo. La valentía del cristiano es confiar en Dios. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros, a confiar en Él. Porque nuestra vida está en manos de Él. Ni más ni menos. Hermanos, el objetivo de la creación de Dios nunca fue determinar el futuro del hombre, sino que el hombre la debe sojuzgar y administrar con sabiduría. Nuestro Dios es todopoderoso y nada está fuera de su mano ni de su poder. Esos son los objetivos, las cosas para las que fueron hechas, para nada más. Hechiceros, una línea más abajo. El término hechicero tiene su raíz en el hebreo de mekashep. Hace referencia a quien practica la brujería o la magia negra. Hechizos, pociones y maleficios. Parece película de Harry Potter, ¿verdad? Son los hechiceros. A esto se refiere. Y es evidente que esto se refiere básicamente al intento de utilizar herramientas oscuras en detrimento de otros o en beneficio propio. El otro día, aquí en el bosque, en un semáforo que si ustedes salen por la parte de abajo lo van a ver, tiene pegados unos anuncios en el poste antes de llegar al semáforo, que dice algo como hacemos amarres, pociones de amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso si no tratar de satisfacer un deseo individual a través de magia o cosas oscuras para ir en detrimento de otros o, como les dije antes, en beneficio propio? Porque resulta que el amor ya no es una decisión ahora, que el amor no es algo que Dios nos ha enseñado, no es un atributo compartible de parte de Dios, sino que ahora es un evento que está supeditado
a hacer agua de alguna cosa extraña. Amarres. ¿Qué es eso? ¿Y saben qué? Tenía el número de teléfono y hasta tenía precio. Para que usted conozca, ¿verdad? Porque ahora como hay que publicar los precios de todo, porque si no se va en contra de la ley de poder de mercado. Hasta los hechiceros publican los precios de sus cosas ahora. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más preocupante de ese tema? Que si hay alguien que publica esas cosas, estoy seguro de que es porque alguien lo compra. Porque hay un grupo de personas que están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo para que alguien le dé consiguiendo el amor de su vida. ¿Dónde queda Dios en todo esto otra vez? Nuevamente, he pensado que alguien me puede dar haciendo lo que solamente Dios puede hacer. Cuando tenemos el privilegio de casar a alguien, llevarle a alguien en matrimonio, hay una frase que no se puede olvidar. Lo que Dios ha unido, que no lo divide el hombre. Dios, no el Señor de las pociones mágicas. Y esa parte de ahí es terrible, hermanos. Yo pensé que esas prácticas eran del pasado, pero creo que siguen tan o más vigentes que nunca en realidad. Y es que claro, mientras el egoísmo, la envidia o la codicia estén presentes, hermanos, seguirán habiendo espacios para estas cosas. La venganza, hermanos, no es nuestra. El futuro de los demás no está en nuestras manos. Practicar hechos o este tipo de hechos es pretender decirle a Dios de una manera oscura o correctiva lo que Él tiene que hacer. ¿Sabes qué, Dios? Tú no sabes. Yo estoy seguro de que estas dos personas deberían amarse, así es que yo les voy a amarrar. Exactamente. Esa es la reacción. ¿A quién se le puede ocurrir que estamos por encima de Dios para corregirle a Él o para forzar las cosas como a mí se me ocurre que tienen que ser, o a cualquiera? Pero eso hacemos. Eso es lo que practicamos. No, hermanos, no está en nuestras manos decidir sobre el destino de los demás en beneficio de otros, ni el de nadie. Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que no hace. Dios está en control. Nosotros estamos observando. Nada más. Por lo tanto, no podemos pretender manejarlo. Línea más abajo, encantadores. ¿Quiénes son los encantadores? Y no hablamos de las personas que son, así como decimos, de sangre liviana y que a todo el mundo le caen bien. No nos referimos a eso. ¿Sí? Literalmente significa el que ata ataduras, el encantador, o el tejedor de conjuros, o el hacedor de ellos. Se refiere a uso de amuletos, talismanes, palabras mágicas atadas rítmicamente para crear un escudo de protección espiritual, o usarlos incluso para contener a los demonios. Es llamativo este tema, hermanos. No sé qué es lo que usted tenga en su billetera, en su cartera, en su bolsillo, y que usted eventualmente considera un objeto de suerte. Pero déjeme decirle que el confiar en ese objeto es idolatría, y la idolatría es pecado. E incluso, en algunos aspectos de la fe, hasta se manejan ritos que se manejan como amuletos. En el catolicismo romano, lastimosamente, se ha llegado a creer que el santiguarse se constituye en un amuleto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener un día bendecido. Y déjeme decirle algo. Algunos cristianos en la iglesia cristiana evangélica creen que la oración en la mañana es esencial para que me vaya bien. Y lo vuelven y lo desvirtúan. En lugar de ser un acto de comunicación y comunión con Dios, se convierte en un talismán, un amuleto también. Hermanos, hace un par de semanas decíamos que la motivación de nuestro corazón determina la naturaleza de nuestros actos. Y es cierto. El orar por la mañana es un acto de búsqueda, de comunión con Dios, de decirle a Dios, necesito de ti. Eso es lo que es la oración de la mañana. No es un espacio para decir que si no oro, entonces me tropiezo, si no oro me piso una cáscara y me caigo, si no oro no me va bien. No me va bien, no es eso. La oración no está para eso. Pero si se dan cuenta que volvemos amuleto de cualquier cosa. Les comparto que yo soy exalumno de un colegio religioso en la secundaria. Y cuando me dieron mi carnet de exalumno, una vez que me gradué, en la parte de atrás había una figura religiosa. No me voy a referir en nombres en esto. Había una figura religiosa en la parte de atrás. Yo, la verdad, ya era cristiano, me pareció inofensivo y la tenía. Me acuerdo que en algún rato, cuando mi esposa era mi novia en aquel tiempo, en el año 2005, cuando nos conocimos, le mostré mi billetera cuando me dio su primera foto para ponerla en la billetera, algo muy común entre los enamorados. Y vio en la parte de acá y decía, oye, Sebas, ¿y esto qué es? Ah, es mi carnet de exalumno del colegio. Sí, pero ¿ves lo que está puesto atrás? O sea, sí, eso es un ídolo. Ah, me golpeó.
Para mí era aparentemente inofensivo, pero yo tenía un ídolo al que llevaba en mi billetera conmigo todo el tiempo. No, tal vez no lo consideraba un amuleto, pero no dejaba de ser idolatría. Ya no tengo esa carne conmigo. Sigo siendo exalumno, pero no tenía sentido. ¿Qué tipo de testimonio le daba en ese tiempo a mi novio y mi esposa o a mis hijos si es que ahora encontraban una cosa así en mi billetera? Hermanos, la patita de conejo, la estampita del no sé quién, la monedita del no sé cuánto, el billete de $3, póngale el nombre que usted quiera. Si usted lo considera un amuleto, eso es idolatría y la idolatría es pecado. Punto. ¿Sí? Tenga claras las cosas y perdóneme en serio que le diga esto. Yo, como les dije, ignoro cuáles sean sus prácticas o modos de vida. Es un asunto suyo con el Señor. Pero insisto en que mi deber es decirle las cosas como la palabra de Dios las dice. Y de ahí usted en más decide. Los ritos vacíos, hermanos, no invocan a Dios. Dios está presente cuando dos o más están reunidos en su nombre. Dios está aquí con nosotros cuando la iglesia del Señor se congrega. Aquí está el Señor. Pero el Señor no ha venido acá porque tenemos la mesa con el pan y el vino, ni ha venido acá porque tenemos Biblias, ni el Señor está en la Biblia, ni está aquí, ni está allá. Dios está en todas partes y Dios está entre nosotros porque la comunidad es la que está buscando de Él, porque no hemos venido a encontrarnos entre nosotros, sino a alabarle a Él. Eso es fundamental. Entendamos el porqué y el para qué de las cosas de una manera fiel a la palabra de Dios. Los magos, una línea más abajo, significa aquel que lo sabe todo o el que tiene un espíritu de conocimiento, por definirlo de alguna forma. Eran o se trataba de falsos profetas y ocultistas profesionales, por definirlos de alguna forma, que poseían un espíritu que les ayudaba a guiar, entre comillas, a los demás. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Mago en el Nuevo Testamento? ¿Sí? O de la mujer que tenía ese espíritu de adivinación, del que también nos habla que es expulsado, que no era otra cosa que un demonio, por cierto. Todo esto, ¿sí?, se refiere a este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Ya no hablamos del futuro, sino a esos espíritus que están aquí y que pueden conocer las cosas porque están viendo más que nosotros en algún momento. Y entonces empiezan a decirnos cosas que ellos pueden ver y nosotros lo consideramos como wow. Y empezamos a confiar nuevamente en aquel que tiene un espíritu demoníaco adentro en lugar de confiar en nuestro Dios. Estos magos pretendían usurpar el lugar de los verdaderos profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Los reyes y la gente de ese tiempo buscaban conocimiento, no necesariamente, como les dije hace un rato, sobre el futuro, sino información actual. Por ejemplo, ¿cuántas personas están en el ejército contrario? ¿Qué armas tienen los que están en el ejército contrario? ¿Cómo se defienden? ¿Cómo atacan? Y buscaban a estas personas que les digan eso para en función de eso definir su estrategia de guerra. Eso así. Y hoy en día, hermanos, sigue pasando lo mismo. Si usted desea conocer la voluntad de Dios para su vida, hermano, lo único que usted necesita es abrir su Biblia, orar por dirección, leer y estudiar a profundidad lo que Dios tiene para usted. No necesita nada más, ni a nadie más. No perdamos la riqueza de la esencia de la Reforma Protestante, el habernos dado la posibilidad de abrir la Biblia con libertad y de estudiarla con responsabilidad bajo la guía del Espíritu Santo. Hágalo. Yo le invito a que lo haga. A todos nos preocupa el futuro, el presente. Descansa en el Señor, en su palabra. Búsquele a Él. De Él depende todo, de nadie más. Hagamos las cosas como Dios nos manda a hacerlas. Finalmente, hablando de los que consultan a los muertos o los nigromantes en esta historia, su nombre lo indica. ¿Sí? Aquel que busca a los muertos para contactarlos y obtener información de diferente tipo. Para ellos, para ese tipo de gente, buscan los escenarios propicios. ¿Cuál es el escenario ideal para buscar hablar con los muertos? La oscuridad. Ahí se busca a los muertos, ¿verdad? Déjeme decirle algo. La Biblia, cuando la estudie usted con claridad, va a encontrar que nos dice que el ser humano, y está escrito que el ser humano nazca, se muera una sola vez y después del juicio. Ningún ser humano regresa después de que ha sido llevado a donde le corresponde estar. Nadie nunca ha venido a decirnos ni cómo es el cielo ni cómo es el infierno, si lo quiere ver de esa manera. Por lo tanto, si en algún momento usted conoce o usted mismo trató de contactar a un muerto y recibió algún tipo de respuesta favorable, déjeme decir algo más espeluznante. Quien le contactó no fue su familiar, fue un demonio. El mundo espiritual existe, hermanos.
Y es peligroso abrir puertas hacia espacios que no sabe usted cómo van a terminar. Porque sí, nuestro Dios es más poderoso que cualquiera, pero los demonios existen y también tienen habilidades. Habilidades que fácilmente pueden desbordar a cualquiera de nosotros cuando nuestra confianza no está descansando en Dios. Y si yo estoy buscando a los muertos, déjeme decirle por seguro que no estoy confiando en Dios. Por lo tanto, es usted un libro de tapas abiertas en donde te van a escribir cualquier cosa. Ese es el tema en esto. Usted está buscando el consejo de demonios cuando busca hacer algo así. Las sesiones de espiritistas, las tablas Ouija y todo ese tipo de cosas similares tienen un solo objetivo: contactar al mundo espiritual demoníaco para ser influenciados por él. Algún rato podemos sentarnos a hablar de demonología, no en una prédica. Pero déjeme decirle que lo que hay que enseñar como consecuencia de todo eso no es nada bueno. No hay nada bueno atrás de eso. Por el contrario, toda clase de vicisitudes le pasan a la gente que explora ese tipo de escenarios. Temor y temblor, hermanos. La Biblia nos deja claramente explícito que no debemos practicar estas cosas, pero si decidimos hacerlo, las consecuencias son todas nuestras. Todas, toditas, todas. Somos realmente sorprendentes, hermanos. Tenemos a la palabra de Dios y a la oración como medios para conocer más de y a Dios, para descansar en Él. Pero nosotros preferimos abrir puertas peligrosas para buscar la verdad, preguntándole al padre de mentira. Sí, buscamos la verdad en el padre de mentira. Así como les estoy diciendo. Este tipo de prácticas, hermanos, le son abominables a Dios. Y creo que ahora sí entendemos en detalle por qué Dios destina tantas páginas a esto, ¿no? Ojo, esta no es la única porción bíblica que habla de este listado de cosas. Cuando nosotros vamos a la carta de Gálatas en el Nuevo Testamento, encontramos otra lista muy similar. Y es que Dios sabía perfectamente que las cosas no son solamente de ciertos momentos. Mientras el pecado esté vigente en el mundo, las prácticas pueden mutar de forma, pero nunca de fondo. El pecado siempre será pecado. Versículos del 12 al 14. Pues es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Chao. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios nos bendice de muchísimas maneras, muchísimas. Si hoy usted está aquí sentado entre nosotros, Dios le ha dado un día más de vida, eso es bendición. Gracias, porque podemos congregarnos, porque algunos de nosotros además hemos tenido la bendición de venir con nuestras familias. ¡Qué bendición tan grande! Porque si hemos venido sin nuestras familias de sangre, encontramos a la familia espiritual. ¡Gloria a Dios! Todo eso es un don de Él. Eso es algo que hay que agradecer. Y así como tal vez ahorita nosotros no nos está mandando a conquistar naciones militarmente, sí nos ha mandado a llevar el evangelio a los demás. Y a tratar estas cosas con la gente que necesita conocer estas cosas. En la mesa donde usted se sienta a comer después de cada domingo, en un centro comercial, en un restaurante, en una casa, en donde esté, hay gente que no conoce de Dios y que tiene estas prácticas como modus vivendi. Usted tiene la responsabilidad de decirle a esa gente que hay una manera distinta de vivir y que Dios tiene un propósito para ellos, para usted, para todos, y que hay que aprender a dar gracias y a confiar en Él a cada paso. Dios advierte en el versículo 14 con claridad que las naciones, el mundo de manera amplia buscará heredarnos perdición por medio de estas prácticas y algunas otras. Prácticas que, como acabamos de ver, buscan enraizar y amarrar los aspectos de fe, enfocando cosas enormemente peligrosas como si fuesen inofensivas y que solamente tienen como objetivo la destrucción y la corrupción de nuestro espíritu. Así es esta historia, hermanos. A nosotros no nos es permitido practicar este tipo de hechos de manera expresa y explícita por parte de Dios. Nosotros no hablamos ni de la suerte ni de la fortuna. Nosotros hablamos de la bendición y la fidelidad de Dios. Porque esas son las manos en las que descansamos. Y Dios no ha dejado ningún acápite de su vida sujeto a la suerte.
Hay una corriente del pensamiento teológico antigua que sí habla de eso, de que nuestro Dios está sentado en su trono lanzando dados para ver qué nos pasa en este día. No sigamos las corrientes de los hombres, sino solamente lo que la palabra de Dios enseña. Cada vez que se nos presenten oportunidades para llevar adelante este tipo de prácticas, recordemos que Jehová no nos ha permitido hacer las cosas de esa forma. Amados hermanos, la fortuna o la suerte son conceptos que obedecen a una construcción mental de quien no quiere reconocer la obra de Dios en su vida, desde los detalles más pequeños hasta los aspectos que se consideran más importantes. El creyente, hermanos, está llamado siempre a que su vida descanse en manos de Dios y que no haya absolutamente nada fuera de la búsqueda de Él como elemento fundamental de su vida. El Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mucho o poco cabello que usted tenga está contado por Dios. Las hojas de los árboles no se caen sin que Él lo permita. ¿Usted cree que si el nivel de detalle y del cuidado de Dios es tan milimétrico como eso, no estará pendiente de su necesidad, de su dolor, de su preocupación, de sus anhelos y de todo lo que Él tiene que tratar en usted? Hermanos, Dios está en control de todo, absolutamente de todo. Descanse tranquilo, no hay mejores manos que la del Creador. No necesitamos buscar que alguien nos diga el futuro, no debemos descansar en la fortuna o la suerte. No permitamos que alguien nos diga que los astros, la lotería o incluso algún adivino se sienten en el trono de nuestros corazones, de nuestras vidas, que le pertenecen de manera única y exclusiva a nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, quiero invitarles a que meditemos sobre nuestras vidas. Y si hallamos alguno de estos rasgos presente, hoy lo confesemos. Hoy tenemos cena del Señor. Vamos a tener un momento para orar y para ponernos a cuentas con Él. Si encontramos que cualquiera de los rasgos o los anexos de estas cosas que hemos estudiado hoy están presentes en nuestras vidas, confesemos el pecado. Digámosle a Dios que hemos estado pecando por esto y pidamos perdón. ¿Para qué? Para que cambiemos y dejemos de estas prácticas que ciertamente no nos llevan a nada bueno y que no agradan a Dios. Un cambio que sea verdadero y que sea testimonial. Hermanos, no. Nosotros no sabemos lo que ha de venir en el futuro. Nosotros confiamos en Dios. No podemos, hermanos, nosotros no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero creemos en Dios. Y no sabemos lo que sucederá. Caminamos en fe y caminamos de la mano de Dios. Aprendamos y recordemos todos los días de nuestros días, de nuestra vida en realidad, que nuestra fe descansa y debe descansar en el único y verdadero Dios. Y alejémonos de cualquier práctica que, por inocente que parezca, se convierte en una afrenta directa contra el dador y creador de todo. No es suerte, es confianza. No es fortuna, es el amor de Dios obrando en nuestras vidas. Es Él y siempre ha sido Él. Que la gloria sea para el Señor. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de tener este tiempo especial en esta mañana de predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por haber obrado como lo has hecho, ministrándonos de una manera sobrenatural. Que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en nuestras vidas siempre y en cada detalle. Gracias por ser quien eres y por hacer lo que haces. Señor, descansamos seguros y confiados en tu poder, tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén y amén.